Bueno, buenas noches, queridos amigos de la 97.7 Social Club. Estamos en un episodio más de Mate, Tabaco y Rock. Y antes de continuar, como siempre, les recuerdo las vías de comunicación. WhatsApp 3758-521381. Twitch y YouTube, Social Club 977. Nuestro sitio web, socialclub977.com. Instagram, Facebook y X, @socialclubok con doble K. Y hoy una noche lluviosa, venimos recordando un poco la explosión de bandas que hubo a partir del año 82, debido al conflicto de Malvinas, que bueno, se prohibieron todas las bandas que cantaran en otro idioma que no fuera el castellano, en las radios, en la televisión y todas esas cuestiones. Y ya hemos hablado de esta banda, pero bueno, está dentro de este grupo, ¿no? Originalmente formado en 1982, originalmente por el cantante y guitarrista Gustavo Cerati, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charlie Alberti. Hablamos nada más y nada menos que de Soda Stereo. Quizá una de las bandas más importantes, influyentes dentro del rock en castellano. Fueron los primeros que lograron un éxito masivo en toda Latinoamérica. Y, o sea, como ya hemos hablado de Soda Stereo en particular, vamos a pasar directamente a la música. Y he elegido 3 temas de diferentes épocas, como para que se note un poco la evolución de la banda. El primer tema que elegí es Cuando pasa el temblor, que está filmado originalmente en Jujuy, en el Pucará de Tilcara, con la estética de los músicos, que en esa época copiaban mucho de la banda británica The Cure. Así que escuchamos Cuando pasa el temblor. Bien, ahí escuchamos Cuando pasa el temblor, una versión en vivo, pero es un tema que pertenece al primer álbum de Soda Stereo. No se puede hablar mucho de esto, o sea, no se puede agregar mucho más, salvo el detalle, por ejemplo, de que durante su existencia la banda ha encabezado listas casi siempre, ¿no? A nivel mundial inclusive. Hasta 2007 más o menos se calculaban las ventas en más de 7 millones de copias, pero un nuevo relevamiento de 2018 atribuyen a la banda la venta de más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, así que anda tomándole el peso, ¿no? Como siempre les recuerdo que el programa, obviamente por cuestiones prácticas, no lo van a ver en directo en YouTube, sino que lo van a ver en diferido, pero sin la música cada uno de los episodios. Sin embargo, la producción ha dejado un link en la descripción que los va a llevar a Spotify, donde van a poder escuchar toda la música que estamos compartiendo desde este rincón de la provincia de Misiones. El segundo tema que elegí, de la época intermedia del álbum Signos, particularmente a mí es uno de los que más me llegan. Y justamente el tema homónimo, Signos, lo escuchamos. Bueno, ahí escuchábamos Signos del álbum homónimo de Soda Stereo. Y se nota muy bien la influencia casi obsesiva, casi psicótica, que no sé si es la palabra que corresponde, pero es lo que tenía Cerati, la prolijidad en sus trabajos. Llegaba a dormir por ahí 3-4 horas por día y el resto se la pasaba en estudio mezclando, experimentando y todas estas cuestiones, ¿no? Sería tedioso empezar a nombrar todos los temas que fueron premiados o los álbumes que fueron premiados. Te recuerdo el detalle de que en 2018 se calculaba la venta de los discos de la banda en 20 millones de copias, ¿no? Así que vamos a pasar a la última etapa del disco Canción Animal. He elegido En el séptimo día, que es un tema recontra polenta, así que lo escuchamos.
Y ahí escuchábamos en el séptimo día del álbum Canción Animal de Soda Stereo. Y por un ratito los vamos a dejar ahora. Y vamos a pasar a una banda que tuvo una trayectoria corta, pero bastante importante. Si bien sus integrantes eran músicos, son músicos, mejor dicho, que ya venían desde principios de la década del 70, ¿no? Trabajando. Banda formada en España con por los músicos Quique Gornati y Morsi Requena, ambos ex integrantes de la cofradía de la Flor Solar, perdón, que venía de la mano de Miguel Abuelo, junto a Miguel Cantilo e Isa Portugués. Hablamos de Punch, que acá se presentaron como Miguel Cantilo y Punch. Fueron una de las principales bandas que a principios de los 80 lanzaron el movimiento conocido como Nuevo Rock. Como te decía, a pesar de su breve actividad y escaso éxito, se transformó, o sea, pasó a la historia, ¿no? Como una banda importante, porque fue la primera en hacer New Wave acá en Argentina. Y en tiempos bastante complicados para lo que era la música, porque el público del rock venía más pegado a la música folk y a la música progresiva. Digamos que fueron punta como para que posteriormente, los primeros años de los 80, el rock tomara su forma definitiva en esa época y se lanzara al mercado latinoamericano con bandas como Miguel Mateos, de quien hemos hablado, Miguel Mateos de Sass, Los Enanitos Verdes, Virus y por supuesto Soda Stereo, de quienes hablábamos anteriormente. La canción Gente del Futuro logró el puesto 65 en el ranking de los 100 mejores canciones del rock argentino por la revista Rolling Stone Argentina y por la MTV en 2002. Y el puesto número 21 en un ranking hecho en 2007 por el sitio rock.com.ar. Así que justamente vamos a escuchar La Gente del Futuro. ¡Wow! Bueno, volviendo de la pausa, antes de continuar, les recuerdo las vías de comunicación. WhatsApp 3758-521381, donde pueden dejar sus mensajes, sus críticas, que serán bien recibidas. Pueden hacer sus pedidos de artistas, de música. Twitch y YouTube, Social Club 977. Nuestro sitio web, socialclub977.com. Instagram, Facebook y X, @socialclub, ok con ~K. Y bueno, estábamos hablando de Miguel Cantilo y Punch. Recordemos que Miguel Cantilo fue parte integrante del dúo Pedro y Pablo durante los años duros, ¿no?, de la década del 70. Autoexiliados, por supuesto, como muchísimos artistas que tuvieron que emigrar por la persecución militar y todo ese tipo de cosas. A principios de los 80 algunos empezaron a regresar, entre ellos esta banda, ¿no?, que si bien tuvo una trayectoria corta y muy pocas ventas, marcó una pauta en el inicio del recambio generacional y el recambio de música que se dio a partir del 82. Sus integrantes fueron Miguel Cantilo en guitarra y voz, Enrique Gornati en guitarra, Fernando Huisi en teclados, Isa Portugués en batería y Morsi Requena en bajo. Fueron resistidos, fueron muy resistidos por el público general, ¿no? Por ejemplo, a decir del propio Gornati, empezamos a tocar en lugares chicos para ir metiéndonos en el público de acá.
el público reaccionó ásperamente con nosotros, un poco por la música que hacíamos y otro poco por nuestra apariencia. Tal vez nos confundían con una especie de conchetitos. Fíjate que ya venía ahí en esa época el término, ¿no? El segundo tema que elegí de esta banda eh, fue, fue un éxito en su momento y aún hoy se sigue tocando en las radios y en distintos medios de difusión. Incluso en el disco recopilación de clásicos de Miguel Cantilo forma parte este tema, que se llama A donde quiera que voy. Y ahí escuchamos A donde quiera que voy de Miguel Cantilo y Punch, banda poco reconocida, pero que fue uno de los puntales, ¿no? Para el recambio generacional del rock argentino, allá por los 80, principios de los 80. Vamos a dejar por un tiempito las bandas, porque hay infinidad que están todavía en el tintero, que ya las vamos a retomar. Y vamos a empezar un poco con los solistas que surgieron también, que saltaron a la fama en esa época. Vamos a comenzar con un músico que a mí particularmente me gusta mucho. Es otro tipo que considero muy prolijo en sus trabajos. Podés estar de acuerdo en la música que hace o no, si es complaciente o no, pero no se puede negar su talento. Hablo de Alejandro Lerner. Arranca muy jovencito, a los 16 años, invitado por Raúl Porchetto a tocar teclados en uno de sus tantos proyectos, ¿no? que era Reino de Munt. Un año después participa en la grabación del segundo LP de León Gieco, la banda de los Caballos Cansados. En el 75, aunque tuvo un paso muy breve, acompaña a Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, la banda de Nito post sui generis. Tocó también con Miguel Cantilo, con Piero. Al año siguiente se suma a Soluna, un proyecto del que hemos hablado, que fue dirigido por Gustavo Santaolalla, donde debuta como compositor. Ahora, el verdadero empujón, digamos, para lo que fue luego su carrera solista, fue en 1980 cuando se incorpora como pianista y compositor a la banda de Sandra Mianovich. En el 82 edita su primer disco, que ya venía, o sea, venía con elogios de la crítica, ¿no? Publica, como te decía, en el 82 su primer disco, Alejandro Lerner y la magia, pero su principal, su lanzamiento definitivo a la fama lo consigue al año siguiente, en el 83, cuando publica Todo a Pulmón. Y más tarde Lerner 3, que vendió más o menos 300.000 copias. Así que he elegido ahí justamente Todo a Pulmón. El disco estaba, según tapa, que yo lo he tenido, según tapa dedicado a los asmáticos del mundo. Creo, sin temor a equivocarme, que él mismo es asmático. Por eso el tema Todo a Pulmón. Bien, ahí escuchamos el tema Todo a Pulmón del disco homónimo, ¿no? Que lo lanzó a la fama. En el año 85, en pleno éxito, se muda a Estados Unidos para estudiar música jazz. Ese mismo año obtiene el premio Konex y diploma al mérito como uno de los 5 mejores autores y compositores de rock de la década. Tomar el peso, ¿no? Como el tiempo es tirano, vamos a pasar al segundo tema que he elegido, que es un tema que cala muy hondo, o por lo menos es lo que me ocurre a mí, ¿no? Con este tema del conflicto bélico del Atlántico Sur. Y bueno, obviamente quiero dedicar este tema a todos aquellos héroes que dejaron su cuerpo allá en las islas, a los que volvieron y que hoy están un poco injustamente olvidados y apartados. Un tema que toca, ¿no? Toca la fibra
del que sabe sentir, que se llama La Isla de la Buena Memoria. Con este tema me despido hasta el próximo programa, si Dios quiere, el próximo lunes a las 21, donde vamos a seguir con los solistas del rock argentino a partir del año 1982. Los dejo con La Isla de la Buena Memoria.